Bueno, pues también de mi parte muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder presentarles aquí el trabajo que yo hice junto con mis compañeros del Institute of Development Studies en Inglaterra, en la Sierra Madre Oriental y también la Sierra Gorda de México. Fue un trabajo que hicimos en conjunto con la GIZ, la Cooperación Alemana para el Desarrollo, y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. También gracias a los presentadores previos, a Heimar y Lenquista, fueron para mí también presentaciones muy interesantes, y particularmente la de Lenquista creo que fue una muy buena introducción hacia la importancia de también tener las percepciones locales y también un análisis de vulnerabilidad a nivel local para poder planificar medidas de adaptación al cambio climático. Muchas de sus observaciones también y muchos de sus resultados del análisis fueron muy parecidos a los que nosotros tuvimos en México, particularmente en cuanto a la vulnerabilidad de comunidades rurales y estrategias de vida agropecuarias. Entonces, lo que yo quisiera hacer ahora es presentarles una metodología participativa que desarrollamos para poder analizar la vulnerabilidad social junto con comunidades. Entonces, está muy enfocada en la percepción local de las personas. Entonces, brevemente, la estructura de la presentación: voy a introducir el programa, luego explicar el marco conceptual y cómo nosotros definimos la vulnerabilidad social, y esto cómo lo traducimos en una metodología participativa para poder implementar talleres participativos en comunidades rurales. Introducir una de las herramientas que nosotros utilizamos para el análisis y también un ejemplo muy breve de algunos resultados que salieron, y unas conclusiones y reflexiones de mi parte sobre el proceso. Entonces, para poner el trabajo un poco en contexto, esta metodología fue desarrollada como parte de un gran programa de análisis de vulnerabilidad multiescalar al cambio climático en la Sierra Madre Oriental, que de hecho también Heimar por parte del CIEP participó en este programa, y al Instituto de Desarrollo Internacional en Sussex le tocó la parte local del análisis social a nivel local. Y esto luego también se retomó por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, porque les pareció interesante como un punto de entrada para el personal de la CONAM que trabaja en comunidades rurales, de empezar a conversar con las comunidades sobre cuáles son los impactos concretos locales de ciertos impactos climáticos, cómo ellos los perciben y cuáles son las consecuencias en sus estrategias de vida y actividades productivas. Entonces, desarrollamos un manual que está muy enfocado en la implementación práctica de ese tipo de análisis. El objetivo del análisis es elaborar, el objetivo de la metodología es elaborar un análisis situacional de vulnerabilidad social y capacidad adaptativa a impactos climáticos en comunidades rurales en áreas naturales protegidas. Quiere decir que nosotros queremos captar la percepción local de ahora y del pasado de las comunidades rurales, de cuáles han sido los impactos climáticos que ellos han vivido y cuáles han sido las consecuencias. Esto luego ya se tiene que también complementar con otros tipos de estudios como escenarios climáticos para poder hacer un análisis un poco más completo. Entonces, ¿qué es lo que estamos midiendo? O sea, nosotros tenemos el enfoque en la vulnerabilidad social, que también se tiene que ver en cómo estas son las interacciones entre los sistemas sociales y ecológicos. Y también incluimos partes en nuestro análisis de las interacciones entre las estrategias de vida y los servicios ecosistémicos de la gente, pero el enfoque sigue siendo en la vulnerabilidad social. Entonces, partimos desde una definición del IPCC de la vulnerabilidad, definida como: la vulnerabilidad al cambio climático es el grado al que un sistema geofísico, biológico o socioeconómico es susceptible a los diversos impactos del cambio climático y el grado al que es capaz de adaptarse a los impactos adversos y superar sus consecuencias.
Pero dentro de esto nosotros particularmente vemos la parte de cuáles son los factores sociales, políticos, económicos y también ecológicos que están fuertemente arraigados en un contexto local y hacen que ciertas personas, hogares o comunidades sean más o menos vulnerables a ciertos impactos climáticos. Entonces es la interacción entre estar expuesto a ciertos impactos climáticos, pero también la capacidad de poder responder a ellos, que depende mucho del acceso y control sobre ciertos recursos, que sean físicos, naturales, sociales, que la gente tiene. Y también la heterogeneidad de los diferentes perfiles de vulnerabilidad dentro de una comunidad para poder responder al cambio climático. Entonces, para sistematizar un poco esa definición que tenemos, se desarrollaron diferentes dimensiones de vulnerabilidad social a impactos climáticos. Y eso es también la estructura de luego los talleres participativos y de la forma del análisis, bueno, de la estructura del análisis. La primera es, ¿cuál es la relación entre las estrategias de vida de las personas y los impactos climáticos? O sea, cuando vamos a las comunidades, primero preguntamos de qué tipo de actividades existen en la comunidad, qué tan sensibles son a impactos climáticos, qué tipo de personas hacen ciertas actividades y quién tiene acceso a los recursos necesarios para poder hacer esas actividades productivas. Luego tenemos un componente de bienestar, que es una percepción local del bienestar. O sea, ¿cuáles son los diferentes indicadores de las locales? O sea, ¿cómo las personas definen el bienestar? Estos pueden ser indicadores socioeconómicos, pero también pueden ser mucho más subjetivos, como estar con la familia, o estar sano, o también tener acceso al agua. En comunidades donde había, y en todas las comunidades en las que trabajamos había problemas de escasez de agua, como lo definía la gente. Y a veces uno de los indicadores de bienestar era justo eso, o sea, tener acceso al agua era un indicador de estar bien. Y eso también tenía mucho que ver con si uno, o sea, por falta de distribución formal de sistemas de agua o manejo de agua, había diferentes niveles de acceso dentro de la comunidad a fuentes de agua. Entonces, esto se civilizaba mucho en un ejercicio que hacemos alrededor del bienestar. La tercera dimensión es la capacidad adaptativa individual, o sea, a nivel de persona u hogar, ¿cuál es la capacidad que tienen para poder responder a ciertos impactos climáticos? Y luego la cuarta es la capacidad adaptativa colectiva, o sea, a nivel comunidad, ¿cuál es la capacidad de organizarse para poder responder a ciertos impactos climáticos dentro de la comunidad? Y luego lo otro es en la dimensión de la gobernanza, o sea, cuáles son las relaciones de la comunidad hacia actores externos del sector público, cuál es el marco de políticas públicas que maneja ciertos por ejemplo, respuesta a desastres o manejo de recursos naturales. O sea, ¿cuál es el paisaje institucional con el que está conectada la comunidad y cómo esto aumenta o debilita su capacidad adaptativa? Y todo esto en conjunto, entonces, ya lo definimos como las 5 dimensiones de vulnerabilidad social. Entonces, ¿cómo vamos a medir estas diferentes dimensiones? A través de metodologías participativas. Esto solo es muy brevemente uno de los conceptos básicos, o sea, como también Lenquisa mencionaba, una parte fundamental de esa metodología es reconocer que los conocimientos locales son científicamente válidos, aunque son percepciones y son conocimientos basados en experiencias más que en ciencia, ayudan a nosotros a complementar todos los estudios que hacemos más científicos. También en los talleres se trata mucho de poder cambiar la dicotomía de poder entre el investigador y la gente local, que también de nuevo reconoce que los conocimientos son igual de válidos que los de los expertos científicos. Y convertir los participantes más bien en los sujetos de la investigación, o sea, que ellos mismos definan cuáles son los problemas, cuáles son las consecuencias, cuáles son las diferentes causas y relaciones y cuáles son posibles respuestas a estos problemas.
Y para eso usamos muchos métodos didácticos, como aquí que hacemos matrices en grupos focales, y juntos podemos ir analizando con los participantes cómo está su comunidad, cuáles son los recursos naturales que existen, cuáles son las estrategias de vida y qué ya están haciendo y cuáles son las necesidades que tienen. Entonces, una combinación de triangular la información. Nos implementamos talleres participativos, se hacen entrevistas estructuradas y luego eso se triangula con otras fuentes de datos, como también Lenquisa estaba mencionando. O sea, ya para poder, por ejemplo, y también GEMAR, para poder ya hacer decisiones más que toman en cuenta también los escenarios a futuro, tenemos que complementar esta información con otros tipos de estudios. Entonces, lo que hicimos acá es seleccionar diferentes métodos participativos que son tradicionales y se han implementado ya hace mucho tiempo, pero los fuimos adaptando para poder responder las preguntas que nosotros tenemos y para poder darnos la información que necesitamos para cada una de las dimensiones de vulnerabilidad. Entonces, aquí pueden ver que estos, no sé si ven la flecha, pero acá estos son los las diferentes herramientas participativas que tenemos. Y luego aquí dice cuál es la contribución de cada una hacia las diferentes dimensiones de vulnerabilidad. Entonces, así vamos complementando la información a través de diferentes dinámicas con la comunidad. Esto es un ejemplo de una de las herramientas participativas que hacemos, que es la clasificación de riesgos. Entonces, lo que primero hacemos es preguntarle a las personas cuáles son las diferentes actividades productivas que ellos hacen. Y muchas veces, porque estas son comunidades rurales, pues la agricultura sale muy fuerte, y no solamente la agricultura, sino los diferentes tipos de cultivo, que aquí se pueden ver en amarillo. O sea, por ejemplo, la milpa, diferentes tipos de maíz, frijol, calabaza, el nopal. En esta comunidad también había piñón, que era una fuente de ingreso alta, y también el hogar. O sea, no solamente vemos las estrategias de vida relacionadas a la agricultura, sino también todo el abanico de actividades que ellos hacen. Y luego aquí en azul vemos los diferentes riesgos o impactos climáticos que ellos perciben. Y aquí se define de una manera muy amplia porque al final está basado en percepciones de la gente. O sea, les preguntamos cuáles son los impactos relacionados al clima que a ustedes les afectan más. Entonces salen en sus propias palabras cosas como escasez de agua, plagas, deslaves, erosión de suelo. Y entonces les preguntamos cuál es el nivel, o sea, cómo cada uno de esos impactos afecta su actividad productiva. Y nos dan un valor, o sea, de 0 a 3. Entonces allá podemos ver cuáles son los impactos más fuertes y cómo afectan a ciertas actividades. Luego les seguimos preguntando a quién le afecta más dentro de la comunidad, cómo les afecta, cuál es el impacto, y ahí nos dan también datos muy concretos, información muy concreta de cuál es exactamente el impacto, por ejemplo, de la escasez de agua sobre ciertos tipos de maíz, cuáles tipos de cultivos son más resistentes a ciertos tipos de impactos climáticos. Nos preguntamos qué hacen ustedes, y eso ya nos da una información sobre cuál es la capacidad adaptativa que ya existe dentro de esta comunidad para poder responder a un cierto impacto climático. Y también preguntamos qué se necesita. Y eso entonces ya es el punto de entrada para poder desarrollar junto con ellos medidas de adaptación que están basadas justo en este conocimiento que ellos tienen. Esto es otro ejemplo del mismo ejercicio, pero ya en limpio. Voy a pasar porque me está acabando el tiempo. Los resultados aquí, esto es muy breve, o sea, solo quiero explicar un poco como los diferentes factores que están relacionados a la vulnerabilidad y que un enfoque en las cuestiones sociales, económicas, cuestiones de género y cómo diferentes grupos dentro de la comunidad tienen acceso a ciertos recursos. Eso todo son factores de vulnerabilidad. También en un marco de mucho más amplio, mucho más macro, que también tiene impactos en la comunidad. Entonces, por ejemplo, aquí vemos uno de los problemas que se identificó fue la escasez de agua. Y esto fue una combinación en este caso de estrés hídrico, pero también de falta de acceso. Los factores de vulnerabilidad relacionados, que igualmente, o sea, son una combinación de muchos diferentes factores. Estos solo son unos ejemplos. Uno de los mayores problemas era la falta de organización social para la distribución del agua. La misma gente lo decía. O sea, nosotros también nos falta organizarnos
porque la distribución de agua es informal y eso crea muchos conflictos internos. Pero también hay otras actividades, como por ejemplo actividades mineras que afectaban en esta comunidad la calidad y cantidad del agua disponible. Pero al final esto era una fuente de ingresos muy importante para las personas. Entonces aquí también, para poder entrar con una medida de adaptación basada en ecosistemas, se tienen que también tomar en cuenta, o sea, cuáles son los conflictos, por ejemplo, entre la conservación de los servicios ecosistémicos y las estrategias de vida y ingresos de la gente, para poder tomar esto como punto de entrada para ver cuáles son los incentivos y desincentivos de la gente de poder implementar ciertas medidas. Y entonces una de las medidas de adaptación que se propuso fue fortalecer la capacidad colectiva de la comunidad para el manejo de la distribución del agua. O sea, más bien empezamos desde la organización social, o sea, que al final esto también va a tener beneficios sobre el manejo de los ecosistemas. Este es otro ejemplo de lluvias torrenciales y deslizamiento. Ahí los factores de vulnerabilidad relacionados hacia la ubicación y calidad de las viviendas, que frecuentemente eran de las personas que tienen menos ingresos y están en zonas de riesgo alto. Luego las estructuras locales de gobernanza débiles y la falta de recursos para trasladar las viviendas en riesgo significaba que mantenían ahí y en algún momento pues iban a ser afectadas por los deslizamientos que iban a ser más probables debido al alto nivel de deforestación y erosión del suelo. Entonces, una de las medidas de adaptación aquí también fue fortalecer estructuras locales de gobernanza y diseñar una estrategia para reubicar las viviendas en riesgo. Unas conclusiones rápidas sobre este tipo de metodología, que está relacionada a la forma como nosotros definimos la vulnerabilidad, pero también en general las metodologías participativas. O sea, las metodologías participativas abren todo un discurso y una discusión sobre problemas dentro de la comunidad, y esto genera una gran cantidad de información. Es muy bueno, pero a la vez también se tiene que poder manejar. La metodología tiene un enfoque muy fuerte en poder entender diferentes perfiles de vulnerabilidad dentro de las comunidades. O sea, no trata a la comunidad como homogénea, sino también ver cuáles son los grupos más vulnerables para evitar que las medidas de adaptación al final beneficien a las personas que siempre benefician de ciertos recursos. Por ejemplo, si uno ve quién es el más vulnerable a un cierto impacto climático, muchas veces va a ser la persona que tiene mucha tierra, pero entonces, ¿qué pasa con las personas que están dentro de esa comunidad, que están en zonas de riesgo, pero igual y no son identificadas por ciertos indicadores que están relacionados, por ejemplo, a la tenencia de la tierra o a actividades agricultoras o agropecuarias? Y lo más importante es que contextualiza los efectos de impactos climáticos sobre las estrategias de vida de las personas. O sea, en un contexto muy local se puede ver cuál es el impacto concreto sobre las estrategias de vida de las personas. Pero es primordial complementar este tipo de información con otro tipo de estudios. Pero también, como mencionaban mis compañeros, o sea, eso también trae problemas en sí por diferentes definiciones que se tienen de vulnerabilidad, por diferentes disciplinas de donde llegan estos conceptos. Unas lecciones aprendidas y reflexiones, fue una herramienta que se desarrolló para el uso en el campo de tomadores de decisiones, de personas de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en México que querían hacer este análisis para en base a eso desarrollar medidas de adaptación. Pero toma tiempo. Muchas veces también trabajamos con organizaciones que están limitadas en términos en cuestiones de recursos humanos y financieros. Entonces es algo que toma tiempo, pero que a la vez también lleva muchos beneficios y está implementado bien. Y también hay una cuestión de extracción de información versus participación inclusiva. Es un método que proporciona mucha información, pero a la vez, para hacerlo verdaderamente participativo, esto también requiere más tiempo. Y es un análisis muy complejo que da mucha información, pero a la vez también luego sale del objetivo del mandato de la organización que lo está implementando. Por ejemplo, si es una organización que está enfocada en conservación y salen cuestiones de falta de empleo, de falta de educación, falta de salud, esto ya invita
a soluciones más intersectoriales y empezar un diálogo a nivel local, cuáles instituciones están presentes y cómo se pueden desarrollar medidas de adaptación, que no solo son de adaptación, sino también de desarrollo, como Lenky se estará mencionando. Bueno, sí, lo voy a mencionar. Aquí son unos recursos, son en general por si alguien tiene interés en diferentes tipos de manuales para implementar análisis de vulnerabilidad. Y esto ya fue todo. Muchas gracias.